El Señor Jesús hace un llamado a toda la humanidad, a todos aquellos que han creído en su palabra. El Señor quiere que en estos tiempos que están viviendo, dice el Señor, quiere el Señor que le sirvan, que se entreguen a Él, dice el Señor, que los que andan en el mundo, en los vicios, dice el Señor, que Él quiere que se salgan de esos vicios, que no estén bajo el yugo de Satanás, porque es un yugo que el enemigo pone en sus vidas, dice el Señor. Pero el Señor ama al ser humano, dice el Señor, pero el enemigo los engaña, pensando y creyendo, dice el Señor, que ellos viven una vida desordenada, pero dice el Señor que Él les ama y Él no quiere la muerte del pecador, sino antes se arrepienta, dice el Señor. El Señor les ama tanto, dice el Señor, que Él no quiere que lleguen a ese lugar de tormento, a donde muchos han llegado, dice el Señor, a donde muchos están sufriendo, dice el Señor, porque el Señor va a ese lugar. El Señor no miente, porque el Señor hizo los cielos y la tierra. Dice el Señor que allá en el cielo hay muchas moradas para todo aquel que le quiera servir, dice el Señor, para todo aquel que se ponga a cuentas con su Dios. Dice el Señor que Él tiene muchas moradas para el ser humano. El Señor, por amor, dice Él, se sacrificó. Él dio su vida para todos y cada uno de vosotros, dice el Señor. Pero el ser humano se ha dedicado a hacer cosas inmundas, dice el Señor. Pero el Señor dice que Él nos ha dado vida, pero para que le sirvamos, dice el Señor, no para que estemos haciendo cosas deshonestas, dice el Señor, cosas pecaminosas, dice el Señor. El Señor dice que quiere un ser humano que esté a su mando, dice el Señor, sirviéndole, así como los ángeles que le sirven día y noche. Así nosotros, dice el ser humano, dice el Señor, que nos ha llamado para su servicio, para que le sirvamos, para que estemos, dice el Señor, haciendo cosas buenas y no cosas inmundas, dice el Señor. Que dice el Señor que el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, a Él ha placido darnos vida, pero para que le sirvamos, no para que estemos haciendo cosas inmundas, dice el Señor. Por eso dice el Señor que Él quiere que sus hijos y sus hijas, todo aquel ser humano que aún tiene vida aquí en la tierra, dice el Señor, que se ponga a cuenta, dice, con Él, para cuando parte de aquí, de esta tierra, dice el Señor, porque dice el Señor que cada quien va a dar cuenta de sus propias vidas, dice el Señor, porque ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, dice el Señor, cada quien va a dar cuenta de sus vidas, dice el Señor. Por eso es necesario, dice el Señor, que le sirvamos, dice el Señor, que le busquemos con amor y esmero, dice el Señor, que ya es tiempo, dice el Señor, que no creamos, dice el Señor, que tenemos mucha vida por delante, dice el Señor, porque los que han estado aquí en la tierra y ya no están, dice el Señor, ahora lamentan de no haberle servido a Dios, dice el Señor.
Ahora se viven lamentando en aquel lugar, dice el Señor. Donde sus almas están sufriendo en ese lugar, dice el Señor. Porque hay quienes conocieron de su palabra y no les sirvieron, dice el Señor. Por eso ahora viven lamentando, dice el Señor. Que es necesario, dice el Señor, servirle a Dios primero, dice el Señor. Porque el Señor dice que Él ya sacrificó su vida para cada uno de vosotros. Ahora a nosotros nos corresponde servirle, dice el Señor. Ahora nosotros tenemos que estar a cuenta delante de su Dios, dice el Señor, para que no lleguemos ante ese lugar de sufrimiento, dice el Señor, sino antes lleguemos ante su presencia, donde es todo felicidad y gozo, dice el Señor, a donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, dice el Señor, a donde todo es felicidad, dice el Señor, a donde pocos han llegado a ese lugar, dice el Señor. Pocos, dice el Señor, son los que están en ese lugar gozando ante su presencia, dice el Señor. Por eso dice el Señor que Él hace un llamado para el ser humano, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino antes procedan al arrepentimiento, dice el Señor. El Señor dice que Él ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros nos corresponde buscarle y servirle, dice el Señor, para que lleguemos ante su presencia, dice el Señor.